Hoy vamos a comenzar, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Este gran capítulo de la patología laboral, que es lo que tiene que ver con el tema de la salud mental y el trabajo. Ya hemos explicado en distintas oportunidades la centralidad que adquiere en esta etapa del desarrollo de los procesos de producción, en esta etapa de- del modelo capitalista en su forma de capitalismo cognitivo, de plataforma, ya pasaje del fordismo y el taylorismo al toyotismo, a las nuevas formas y metodología de trabajo, la incorporación de la robótica y la informática. La problemática de la salud mental ocupa el centro de las alteraciones de la salud de los trabajadores por ser el aparato psíquico cognitivo lo que se pone en el centro de, de la acción de los trabajadores para poder realizar la tarea. En esta clase vamos a tratar de ver algunos, por lo menos los más importantes abordajes teóricos metodológicos que dan cuenta de los problemas de la salud mental en el trabajo, las resoluciones y los métodos de diagnóstico. Vamos a hacer un pasaje por el psicoanálisis y trabajo. Este capítulo o esta visión tan importante que es un poco la visión que nosotros y la inmensa mayoría de los académicos vinculados al mundo del trabajo han adoptado en Argentina, en América Latina, en Francia, que es el pasaje de la psicopatología a la psicodinámica del trabajo. También he buscado para compartir con ustedes material sobre lo que es la teoría motivacional de Maslow, dado que desde esta perspectiva es desde donde se aborda principalmente la selección de personal, una de las cuestiones para las cuales digamos, de las incumbencias de la psicología en el trabajo. Y la otra cuestión es la motivación en función de la productividad y del llamado bienestar o satisfacción en el trabajo. Y hay una corriente que es la corriente conductivista o la corriente dominante en México y en Centroamérica, que abordan la problemática de la salud mental y el trabajo desde la teoría de la alienación, en particular de un filósofo, sociólogo, pensador eh, polaco, Adam Schaff, con la teoría general de la alienación, y desde ahí la escuela de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y la Universidad de Zaragoza de México han desarrollado toda una corriente sobre los psicotrastornos y el trabajo. Uno de los autores que más ha desarrollado, Germán Pérez, tiene escrito un libro sobre psicotrastornos y ha estado con nosotros y participa de la red RIFAM, que es la red eh, iberoamericana sobre factores de riesgo psicosociales y salud. Entonces, yo pienso que es muy útil para iniciar en todo este capítulo eh, volver a la definición de salud mental del gran Vicente Gali,
cuando fue, entre otras tantas cosas, docente, investigador, destacado psicoanalista. Fue director nacional de salud mental en 1983, en la Vuelta a la Democracia, en el gobierno de Raúl Alfonsín. Vicente desarrolló esta definición que yo la vengo presentando en las distintas intervenciones últimamente porque creo que tiene gran actualidad y también tiene una utilidad práctica cuando uno la descompone los conceptos. Dice Vicente Gali en su definición que salud mental es el estado de relativo equilibrio e integración de los elementos conflictivos constitutivos del sujeto de la cultura y de los grupos, equilibrio e integración progradiente con crisis previsibles e impredecibles, registrables objetiva y subjetivamente, en el que las personas y los grupos participan activamente en sus propios cambios y en los de su entorno social. Como ustedes pueden ver, esta es una definición sumamente compleja, completa, que sitúa al sujeto, al ser humano, en su entorno social, lo describe como un entorno conflictivo, y esos elementos conflictivos son constitutivos del sujeto que está inserto en una cultura, en un grupo social, en una clase, en una etnia, en un género determinado. Y a los fines de nuestra especialidad, esta cuestión no es menor en la definición, esta cuestión de que las crisis, que son predecibles e impredecibles, pueden ser registrables objetivas y subjetivamente. ¿Por qué digo esto? Porque en un psicofísico de ingreso, nosotros podemos encontrar un determinado nivel de un modo de andar por la vida de un sujeto que lo podemos considerar normal, que esté relativamente estable, y que en algún momento puede elementos desencadenar una crisis de manera previsible, de acuerdo al diagnóstico que hemos hecho, o de manera impredecible, o sea que con un psicodiagnóstico normal, estas crisis y un estado de alteración de la salud mental pueden aparecer. Y el tema de registrable objetiva y subjetivamente amplía el campo del diagnóstico en materia de salud laboral, que no queda solamente eh, anclado en los test y las pruebas objetivas para determinar o establecer un diagnóstico, como vamos a ver, que son las que el sistema de riesgo del trabajo eh, requiere. Desde la perspectiva de la patología laboral, nosotros tenemos que abordar esta problemática de la siguiente manera, o sea, desde la perspectiva asistencial y desde la perspectiva de la reparación indemnizatoria. ¿Por qué lo puse o armé esto, que inclusive lo compartimos al comienzo en la introducción a esta materia? Porque me parece importante tener claro los conceptos, los campos de acción, las metodologías, cuando estamos hablando desde la perspectiva asistencial, es decir, qué hacer, qué ver, qué registrar en los servicios de salud ocupacional, con qué herramientas, qué hacer cuando hacemos epidemiología en función de un estudio que nos pide un sindicato, que nos pide una empresa, que nos pide una rama de actividad, y qué es lo que se ve o desde dónde se abordan, desde la perspectiva de la reparación indemnizatoria, qué es lo que está vinculado al sistema de riesgo del trabajo y fundamentalmente, como ustedes pueden ver acá, desde la perspectiva existencial, nosotros
tenemos que esforzarnos por detectar las manifestaciones tempranas de alteración de la salud, los síntomas, los síndromes y las enfermedades, mientras que en la perspectiva reparatoria e indemnizatoria, nosotros nos encontramos ya con enfermedades, con cuadros que tenemos que dictaminar si son enfermedad profesional o no, o con secuelas de accidentes que ya se han eh, producido. Desde la perspectiva asistencial, nosotros nos centramos en lo que es la prevención y en la atención, mientras que desde la perspectiva reparatoria e indemnizatoria, determinar si es una enfermedad del trabajo o no, y si está listada, de acuerdo al manual de procedimiento, con qué diagnósticos hemos arribado al concepto de que es una salud, que es una enfermedad profesional, y en función del decreto 659 y del baremo y las reformas y las distintas actualizaciones que sufrió ese decreto y ese baremo, fijar y establecer un porcentaje de incapacidad. Y entonces, como dije al comienzo, el espacio, desde la perspectiva asistencial, que nos enfrentamos con las alteraciones de la salud mental, el espacio de los servicios de la medicina del trabajo, el espacio de la seguridad social, o sea, en las obras sociales o en la salud pública. Muchos de ustedes trabajan en estos tres espacios, o sea, en un consultorio en el hospital, en una obra social, en su propio consultorio, en una empresa, y también trabajan en una RT o trabajan o podrán llegar a trabajar en las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Desde la perspectiva asistencial, nosotros podemos encarar, ¿no es cierto?, los problemas cotidianos y para poder estudiar, entender, intervenir, nosotros lo hemos hecho en nuestro trabajo, en nuestro servicio, desde la psicodinamia del trabajo, desde el psicoanálisis y trabajo, siempre en eh, con un equipo interdisciplinario, ¿no? Y combinando los dos niveles de intervención, el individual y el particular. También, como se puede ver desde la alienación del trabajo y la construcción del listado de enfermedades profesionales, tanto como vamos a ver la incorporación de las psicopatías al listado de enfermedades profesionales de la, de la OIT y de nuestro propio listado, se ha elaborado desde lo que es la psicopatología del trabajo. Hay distintas escuelas ¿eh? que, además de la psicodinamia del trabajo, ¿eh? El funcionalismo, la reflexología, el conductismo, el neoconductismo, desde la Gestalt, desde el psicoanálisis, desde la perspectiva de género, desde todas estas posibilidades y desde la psicodinamia se aborda el plano asistencial y las herramientas o desde dónde ver para poder intervenir en el plano de la reparación indemnizatoria, ¿eh? Es claro tener presente que está en el listado de enfermedades profesionales, el decreto 658, el laudo 405, el baremo, que es el 659, el listado de enfermedades profesionales y mentales de la OIT del 2010, que lo voy a mostrar, la resolución 762, los diagnósticos en materia de alteración de la salud mental en el trabajo,
están construidos desde el MSD4 y las actualizaciones, ahora hay un MSD5 y puse acá el CIE-10 y las principales patologías vinculadas al trabajo, porque como les mostré en otra oportunidad, es importante en la sobre todo hoy que está tan discutido el tema de los certificados médicos laborales, los diagnósticos y cuáles son los diagnósticos más frecuentes que se ven en los servicios de salud laboral. Quiero ir acá. En el consultorio, y en función de la lista de la CIE-10, la clasificación internacional de enfermedades, estos son, digamos, las formas de los certificados para la validez o para poder certificar un padecimiento de la salud mental. Estos son los códigos más frecuentes que nosotros hemos encontrado en nuestros 10 años de experiencia en el área de salud y trabajo, asistiendo a los trabajadores ausentes por enfermedad. Los trastornos psicóticos agudos, F23, F3, episodios depresivos, trastornos depresivos recurrentes F33, trastornos fóbicos de ansiedad, otros trastornos de ansiedad, reacción al estrés grave, otros trastornos neuróticos. Cuando damos un certificado para la validez, digamos, son los diagnósticos indiscutibles, digamos, que no pueden o no deberían ser rechazados o cómo nosotros debemos registrar en nuestro servicio para que haya una uniformidad en cuanto a qué es lo que hemos diagnosticado para poder tener en algún momento una estadística de lo más frecuente, lo más confiable y para también poder identificar grupos vulnerables y poder intervenir de manera eficiente. Desde la perspectiva reparatoria, ¿cuáles son las que están reconocidas? Las reacciones vivenciales anormales neuróticas, desarrollos vivenciales anormales neuróticos y estrés postraumático. Estados psicóticos postraumáticos pasajeros o duraderos que tengan un nexo causal específico de índole laboral y los desórdenes mentales orgánicos con o sin psicosis provocados por agentes químicos, físicos o como consecuencia de traumatismo de cráneo que tengan un nexo causal específico de índole laboral. Me he pasado buena parte del día de ayer y buena parte de la mañana de hoy buscando y buscando en el listado, en el 658, en el listado, nuestro listado de enfermedades profesionales, y en realidad en el 658 no aparece ningún capítulo que esté vinculado a la salud mental. Y sí, por eso este punto C, desórdenes mentales orgánicos con o sin psicosis, porque están dispersos en el listado de enfermedades profesionales entre los agentes químicos, físicos que pueden causar problemas, o sea, intoxicaciones crónicas o intoxicaciones agudas con benceno, con metales pesados, con anestésicos, con distintas sustancias, inclusive con mercurio, con cianuro, con plomo, pueden aparecer estas cuestiones, pero no aparecen como un problema de salud mental
y no figuran en nuestro listado de enfermedades profesionales los factores de riesgo psicosociales. Quiero volver un poquito para atrás para poder compartir con ustedes. Este es el listado de enfermedades profesionales revisado en el 2010, o sea, es la versión más actualizada del listado de enfermedades profesionales del OIT. En el epígrafe 2.4 dice trastornos mentales y del comportamiento. La lista de enfermedades profesionales de la OIT incluye trastornos de estrés postraumático, otros trastornos mentales o del comportamiento no mencionado en el punto anterior, cuando se haya establecido científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y prácticas nacionales un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral y los trastornos mentales o del comportamiento contraído por el trabajador. Después de esto ha salido una publicación muy importante sobre estrés en el trabajo, un informe del año 2014 habla de la pandemia oculta y dentro de la pandemia oculta en el mundo del trabajo, habla del tema de los padecimientos mentales, el cáncer y la silicosis como los tres problemas que están ocultos y que afectan a nivel mundial a una gran cantidad de trabajadores. Y recientemente ha habido toda una discusión para incorporar a este listado de enfermedades profesionales los factores de riesgo psicosociales. También van a encontrar en el capítulo, en este libro, que los puedo compartir, se puede bajar de la página de la OIT en español, en formato PDF lo pueden tener, entran a la página de la OIT y lo pueden bajar. Y ahí tienen todo el debate, fue propuesto por la presidencia de la OIT y el comité de expertos, hubo un debate y se opusieron a que se incorporen más patologías de salud, el acoso laboral y los trastornos psicosomáticos, se opusieron la delegación de empleadores y de los estados y quedaron en solitario las delegaciones sindicales. Ustedes saben de que la OIT es un organismo tripartito que funciona por acuerdo de las tres partes, el Estado, los empleadores y los trabajadores, y se vota en las asambleas anuales. Acá tienen ustedes, estas son las principales problemas de alteración de la salud mental descrito en la última versión de la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo de la OIT. Las psicosis relacionadas con el trabajo, depresión, ansiedad relacionada al trabajo, trastornos postraumáticos, el estrés, el agotamiento y su aplicación al ambiente de trabajo. Se ha extendido esto como burnout, y trastornos cognitivos y el karoshi. No en esta clase, pero en la clase complementaria voy a abordar estas patologías que están descritas acá en la enciclopedia, que me parece muy importante tener en cuenta estos cuadros nosológicos, porque tienen que ver con la tarea de reparación, tiene que ver con la tarea asistencial, y tiene que ver también con cuando ustedes tienen que escribir un informe, cómo fundamentarlo. ¿Qué dice la resolución 782 del año 2013? Es el protocolo para las prestaciones médico-psiquiátricas que los agentes del sistema de riesgo del trabajo tienen que dar. Y fundamentalmente viene por la negativa. No corresponde el otorgamiento de prestaciones psiquiátricas, psicofarmacológicas y o psicoterapéuticas a cargo de la RT en los casos que se detallan a continuación. Cuadros psicopatológicos de etiología congénita.
es decir, oligofrenia, retardos mentales y demás. Psicosis de fundamento corporal desconocido. Esquizofrenia, parafrenia, paranoia, psicosis, alteraciones afectivas. Esto porque sí se reconocen las que son como consecuencia de exposición a sustancias tóxicas que pueden simular o dar cuadros de este tipo, sobre todo psicosis, paranoia, cuadros en los que se comprueban tendencias finalistas, o sea, neurosis de renta, beneficio secundario de la enfermedad, simulación, y hay toda una serie de baterías disponibles o en la búsqueda de los simuladores. No corresponde en los hallazgos de estudios complementarios que no tengan una expresión clínica, es decir, acá todos los cuadros, hay esto es un campo problemático, sobre todo en la cuestión del ausentismo y la corriente dominante en la Argentina, que es el psicoanálisis. Ustedes vieron que el psicoanálisis tiene un amplio reconocimiento en la Argentina, buena parte de las prácticas, buena parte de los certificados que le llegan a ustedes están firmados por psicólogos, o la gente se atiende con un psicólogo, entonces va al servicio de salud laboral, o cuando en la RT ante un cuadro de depresión aguda, de un trabajador importante que no se lo quiere desprender la empresa, le da psicoterapia o en la obra social, o se atienden con un psicólogo, no necesariamente con un psiquiatra, y muchos no están medicados. Entonces, y es un padecimiento subjetivo, severo, con alto nivel de inhibición, a veces sin manifestaciones de carácter psicosomático, y entonces ahí hay una dificultad en el reconocimiento. Hubo una reunión de la cual participé hace unos 6 años atrás acá en Rosario, entre el Colegio Médico, el Colegio de Psicólogos y la Cámara de Empresas de Medicina del Trabajo, y se llegó a un acuerdo en el método y cómo debía ser un certificado que un psicólogo, para tener validez, para justificar una inasistencia, debía hacer. Entonces creo que búsquenlo, busquen esas resoluciones. Me parece que eso fue un paso adelante importante, y si trabajamos con un equipo interdisciplinario, el apoyo al psicólogo y el diálogo permanente es importante. No, Jorge, sí, antes que por ahí prosiga ahí, no me quedó entonces muy bien claro. Por ejemplo, en un ausentismo, el certificado de un psicólogo por reposo, indicación de reposo, ¿tendría validez o se esperaría de un psiquiatra? nosotros logramos desarrollar, y se llegó a ese acuerdo hace unos años atrás, pero por lo que vengo observando, eh, no en todos los servicios se acepta, y no en todas las juntas médicas, de las comisiones, se aceptan los certificados de los psicólogos. Que eso ha quedado medio en una nube. Yo, en los servicios, y quienes ustedes se apoyen en un psicólogo, les recomiendo que consulten y busquen ese modelo de qué tiene que hacer un psicólogo, o sea, cuáles son, cómo fundamentar
su diagnóstico a los fines de que sirvan tanto para el sistema de riesgo del trabajo, para ser tenida en cuenta su opinión, como para el tema del ausentismo. Pero depende de, de la práctica que tengan en cada empresa, en las ART. No hay eh, no hay una resolución en firme que, que le dé el 100% de validez al certificado de un psicólogo. Por lo menos esa es la experiencia que yo tengo. No sé ustedes, pero que tienen por ahí más práctica concreta que yo, es más actualizada. Yo por lo que vengo viendo y vengo observando de la relación que tengo con la gente del colegio psicólogo acá, todavía tienen dificultades a pesar de ese modelo de certificación. Sé que no puedo aclarar del todo esa duda, Pablo, porque eh, hasta puedo decir y sí recomendar que se apoyen en ese modelo de certificado cuando trabajen con un psicólogo. Ok, gracias. Sí, sí, yo en el lugar que he trabajado y trabajo, la directiva es no, no se aceptaría en el certificado de reposo con indicación de 7 días, 10 días, o inclusive ha llegado hasta interconsulta con psiquiatría. Claro, sí. Eh, Todavía sigue primando la psiquiatría sobre la psicología, a pesar de, del, del desarrollo histórico, científico, académico que ha tenido la psicología, eh, no solo el psicoanálisis, sino que la psicología es mucho más amplio que el psicoanálisis. Eh, y no le han dado al psicólogo hasta ahora la incumbencia para nuestro campo como se merece. Si bien eh, se emplean muchos psicólogos, ¿no? Entonces, hallazgos O patológicos. donde Sí, trabajaba tampoco se tomaba y de hecho los certificados de psiquiatra solo se tomaban y se indicaba reposo o se daba baja médica si estaban con alguna medicación que tuviera efectos adversos no. como somnolencia o algo más Ahora les voy a que, mostrar, Mercedes, que impida hacer la tarea. ahora les voy a mostrar qué cosas sí le aceptan a un psicólogo, ¿no? Porque hay determinados test que inclusive nosotros los médicos no lo podemos tomar porque son subespecialidades de la psicología. Van a ver, o sea, el test de Bender y el Roger son dos test que sí son aceptados por el sistema de riesgo del trabajo, por la justicia. Cuando hay que hacer una pericia, son los dos test que se piden con más frecuencia para llegar a un diagnóstico, son test de carácter proyectivo, y esos test nosotros los médicos no estamos capacitados para, si bien los conocemos, podemos hacer alguna interpretación. Hay toda una subespecialidad en Rogers, ¿no? O sea, que es muy difícil, muy costoso eh, formarse como especialista y luego que te hagan un estudio. Por lo menos a mí cuando me tocó pedir uno, realmente me espanté lo que era el costo, ¿no? Acá tienen, este es el listado de acuerdo a la resolución, ¿eh? 782, lo que explícitamente no se reconoce. Hallazgos patológicos que no quede comprobado debidamente la naturaleza laboral, síntomas aducivos que no se objetiven en el examen clínico psiquiátrico, manifestaciones conductales que no guarden una coherencia sindrómica estable con los hechos denunciados, alteraciones electroencefalográficas presentes en el desorden mental orgánico de naturaleza laboral, sin sintomatología clínica demostrada, no generan tratamiento neuropsiquiátrico en el que el desorden se encuadra. O sea que todavía
el manual de procedimientos sigue echando mano al electroencefalograma. Hay muchos exámenes preocupacionales para, sobre todo, por ejemplo, para ingresar. Está el colega que es médico de policía. No sé si todavía siguen exigiendo para ingresar a la policía un electroencefalograma. Eh, en su momento era obligatorio tener un electroencefalograma. Calculo que para los conductores de transporte de carga también se pide electroencefalograma. Calculo que es para descartar epilepsia o manifestaciones similares a la epilepsia que no tienen una clínica hasta que no, o si el paciente no tiene el antecedente o si no aparece una crisis convulsiva. Entonces, por eso el tema del electroencefalograma. El decreto 886 del año 2017 para la evaluación del daño psiquiátrico en enfermedades psiquiátricas establece las siguientes pruebas, esto es lo que les decía, para establecer los diagnósticos que se piden, que se deben pedir. El test de Bender, el test de Rogers, estos son dos test de carácter proyectivo, lo mismo que el HTP, que es casa, árbol, persona, se le hace dibujar una casa, un árbol y una persona, y se usa para explorar la forma de responder a la presión ambiental, es decir, la vivencia de la relación dinámica entre el individuo y el ambiente, entre el individuo y el trabajo, y revela información sobre los conflictos, las preocupaciones del examinado y las conductas que va a desarrollar frente a determinados conflictos. También se usa la persona bajo la lluvia, o sea, se hace dibujar y se interpretar ese dibujo. Son todos test de carácter proyectivo. Y también dice el decreto cualquier otra prueba que se haya suministrado. Esto es sumamente amplio, pero estos 5 son los más comunes, los que se utilizan. Nosotros, menos el Rorschach, hemos usado prácticamente todos estos test con nuestros psicólogos y los psiquiatras que estaban en nuestro servicio. Para la valoración del daño psíquico se tendrá en cuenta las siguientes dimensiones. La magnitud de la contingencia, en esta dimensión se tiene en cuenta el mecanismo del accidente, debería ser evaluado al damnificado que lo haya sufrido. En los casos, o sea, sobre todo para los de estrés postraumático, o sea, la magnitud de la contingencia, la agresión con arma de fuego, elemento punzante, la magnitud del traumatismo, no se agregan los mecanismos que ya se incluyen para las secuelas físicas, incendio, atrapamiento, caída de altura, sobre todo los traumatismos, el estrés postraumático luego de grandes traumatismo de cráneo, situaciones conflictivas, o sea, las situaciones, bueno, acá en Rosario, las balaceras a las escuelas, a los centros de salud, lo que puede suceder, digamos, este ítem fue durante el año 2001 una de las cuestiones que más afectó la salud mental de los trabajadores de los bancos. Acuérdense cuando se cerró, o sea, con el famoso corralito y toda esa historia, los trabajadores bancarios sufrieron fuertes
presiones, agresiones, y entonces eso se vio también en los casos de trabajadores expuestos a robos, en los bancos, en los negocios, la gente que trabaja en los camiones blindados, en fin, en estas situaciones así, eh, no frecuentes, pero sí de gran conflictividad, eh, tienen que ser evaluadas porque generan estrés postraumático, y entonces es un diagnóstico que hay que hacerlo con certeza. Para Miguel Matraj, la salud mental en el trabajo se puede abordar desde tres cuestiones, ¿no? En primer, se altera en función de tres cuestiones. En primer lugar, el sujeto se siente valioso desde su identidad en el trabajo, en el que realiza. Y eso está en la relación entre el yo y el ideal del yo. Y lo que plantea Miguel Matraj es que cuando hay una correlación entre el yo y el ideal del yo, hay salud mental, pero que cuando se produce un quiebre, una fractura, o sea, una contradicción, cuando no se corresponden, eh, esto abre el camino a la alteración de la salud mental de los trabajadores. Por eso nosotros hemos introducido en todas nuestras encuestas y en las preguntas que nosotros generalmente hacemos a los trabajadores, es cómo valora, cuán importante es y, y cómo valora usted su trabajo, y cómo ve que la sociedad valora el trabajo que usted realiza. Entonces, cuando ahí no hay una concordancia entre las personas, en general todos pensamos que nuestro trabajo es muy valioso, pero cuando lo que nos devuelve la sociedad de distintas formas y de expresiones es una desvalorización de lo que nosotros hacemos, ese quiebre abre el camino a la alteración de la salud mental. El segundo capítulo que aborda en este libro, acá Miguel Matraj, y en otros que ha publicado, en otros seminarios, recientemente se acaba de dictar un seminario eh, desde México con él sobre salud mental y trabajo, plantea que a cada modalidad de trabajo le corresponde una forma particular de alteración de la salud mental, tanto en sus mecanismos de adaptación para poder seguir trabajando, como para que esta patología lo expulse del centro laboral y lo lleve a abandonarlo. Entonces, habla de que hay eh, manifestaciones de alteración de la salud mental, típica de los colectiveros, típica de los maestros, típica de los trabajadores del sector salud, típica de los bancarios, de los servidores públicos, etcétera, que a cada modalidad le correspondería un tipo muy particular. Y la tercera están vinculados a la organización y el contenido del trabajo. Los trabajos monótonos y rutinarios, faltos de creatividad, tienden al deterioro de la salud mental. El trabajo en rotación de turnos y la imposibilidad de desarrollar y de construir lazos sociales, de sostenerse activo en el núcleo familiar o en el núcleo de pertenencia como consecuencia de los turnos rotativos, eh, producen alteraciones de la salud mental. El trabajo en contacto con la muerte, hay investigaciones muy
muy, muy interesante en trabajadores de los cementerios, por ejemplo. Hay investigaciones sobre las estrategias defensivas y los trastornos de la salud mental de los trabajadores de cementerio. Búsquenlo, han publicado, son realmente... o qué sucede con los conductores de ferrocarril, que en general no pueden evitar tener un accidente, y esos accidentes, cuando alguien cae a las vías o se lo lleva puesto el tren, generan eh, problemas de depresión y, y alteraciones de la salud mental muy severas. Y los trabajos riesgosos donde, a diferencia del otro, que uno está permanentemente en contacto con la muerte, enfermeros, médicos de terapia intensiva, por ejemplo, lo hemos vivido en carne propia. Eh, y los trabajos donde la muerte es una posibilidad también generan alteraciones específicas de la salud mental. Algunas diferencias entre lo que es la psicología industrial y la psicología del trabajo, tomado de autores mexicanos, de nuestros amigos. La psicología industrial, dicen ellos, ubica factores psicosociales como riesgo, una visión simplista, causa-efecto, ajena a esa relación, que no son de su competencia, reduce todo al individuo, las causas de los trastornos mentales, el estudio del puesto de trabajo y el acto inseguro. Las medidas para resolver los problemas son de carácter individual, terapia, consejo, apoyo, medidas de protección personal. Los trabajadores son objeto de estudio y en la relación trabajo y salud, o sea, para la psicología del trabajo, en cambio, la relación salud-trabajo es compleja. Sus mediciones también son complejas, son políticas, económicas, eh, culturales. Las condiciones de trabajo y la salud se abordan en el terreno de lo colectivo. Las medidas son colectivas y hacen énfasis en la transformación de los procesos productivos, recuperar las medidas que enfrentan los afectados, y las prácticas son activas. ¿Cuáles son las intervenciones en salud laboral? Y esto en base a la experiencia que nosotros hemos desarrollado en nuestro servicio del área de salud y trabajo de la Facultad de Medicina. Todo esto es lo que nosotros hemos hecho. Hemos hecho atención en el plano singular, o sea, asistencia de las dolencias, de los malestares, de las patologías, las entrevistas preocupacionales y cómo realizar los psicodiagnósticos. Hasta acá esto es lo que hemos hecho con los trabajadores, o sea, asistencia con equipo interdisciplinario, entre las entrevistas preocupacionales, utilizando algunas de las pruebas que he planteado, y los psicodiagnósticos utilizando algunas de estas herramientas que también he mostrado. En el plano particular, las intervenciones grupales, investigación, acción participativa e intervenciones institucionales, es decir, talleres de análisis institucional con psicólogos desde la psicología institucional, que es toda una rama de la psicología que analiza el malestar en las instituciones, tanto públicas como privadas, y eso en el plano grupal. Y en el plano estructural, diseño y discusión del diseño de cómo es la organización del trabajo y la discusión de los sistemas de gestión. Algunos elementos
Vamos a desarrollar en lo que resta de la clase esta corriente de la psicodinamia del trabajo, cuyo referente es profesor Christopher Dejour, francés, que ha, que ha trabajado esta cuestión del pasaje de la psicopatología a la psicodinamia del trabajo y que es un nuevo enfoque centrado en la organización del trabajo y sus efectos en la salud mental. ¿Cómo, a partir de qué elementos nosotros podemos establecer la identidad y la salud mental en relación al trabajo? Este triángulo plantea que hay una interrelación entre el yo, lo real y los otros, y que así se constituye la identidad y sería el bienestar mental cuando hay una interrelación satisfactoria entre el yo, lo real y los otros. ¿Eh? Lo real es el trabajo, desde la perspectiva del trabajo, para poder... los otros y lo que esperamos es el reconocimiento, y lo que sucede, y en el centro de la psicodinamia del trabajo está la cuestión el tema del sufrimiento que genera el vivir cotidiano entre lo real, el trabajo y la lucha por obtener ese reconocimiento. ¿Qué sucede cuando el sujeto queda aislado de lo real y de los otros? Si el sujeto está cortado de lo real y del reconocimiento de lo demás, es remitido a la soledad de lo que es la locura clásica conocida como alienación mental. Es decir, nos quedamos solo con lo que sucede en nuestra cabeza, que no tiene nada que ver ni con lo real ni con los otros. En cambio, puede haber, el sujeto mantiene una relación de sufrimiento con el trabajo, con lo real, pero no obtiene el reconocimiento. Y esto es lo central que estudia, analiza y donde interviene, una de las cuestiones donde interviene la psicodinamia del trabajo y lo que en general provoca, como vamos a ver, alteraciones en la salud, de la salud mental. Es decir, cuando eso sucede, hay crisis de identidad, hay paranoia o hay depresión. Esto sucede en los sujetos con los trabajos o contribuciones no son reconocidas. Estas son tres de las manifestaciones más importantes que podemos encontrar. Quizás también se manifiesten de alguna otra manera. Y la tercera posibilidad, que es lo que se llama alienación cultural, es cuando nosotros tenemos una buena relación con los otros, hay un reconocimiento, pero estamos cortados de lo real, de la realidad. Entonces, cuando el sujeto hace que los otros reconozcan sus actos, pero este reconocimiento se juega tanto de una parte como de la otra, dentro de un mundo psíquico donde se ha perdido el vínculo con lo real, es el caso de las administraciones cortadas de la realidad, es decir, cuando hay que prestar servicios que no tienen nada que ver con la realidad que vive el sujeto trabajador ni el sujeto que se atiende. Muchas de las cuestiones que pasan en la administración pública, en la justicia, en el sector salud, educación, es lo que nosotros por ahí vemos, ¿no? Es lo que pasa con muchos de nosotros, investigadores docentes, que vivimos en un limbo, y analizamos las cosas fuera de la realidad concreta, o
buena parte de los políticos separados de sus bases, también es algo frecuente que hemos visto en la Argentina desde tiempos inmemoriales. Entonces, ¿de qué se ocupa? Me parece importante entonces poder jugar con este triángulo, o sea, que entender que cuando existe una buena relación, cuando no hay un corte, sino que hay una relación dinámica, satisfactoria sin ningún corte en este triángulo entre el yo, el sujeto trabajador y el trabajo, y hay reconocimiento acá en lugar de sufrimiento, lo que hay es satisfacción en el trabajo, ¿no? Y esto está vinculado a potenciar lo que hemos denominado en distintas oportunidades que hemos visto con ustedes, lo que se llama, lo que hemos denominado procesos saludables, o procesos que potencian la salud. O sea, cuando nosotros y predominan en el trabajo los procesos saludables, las buenas condiciones de trabajo, la identificación entre el trabajo que hacemos, el resultado y el producto, eh, cuando los ritmos de trabajo, cuando el tiempo, cuando los instrumentos con los que trabajamos permiten nuestro desarrollo, esto en lugar de sufrimiento, es reemplazado por satisfacción en el trabajo y hay salud. Por el contrario, cuando el triángulo se corta en alguna de estas posibilidades, hay alteración de la salud mental de distintos tipos. ¿De qué se ocupa la psicodinamia del trabajo? De los procesos implicados en la lucha de los hombres y las mujeres por mantener su equilibrio mental, la normalidad, a pesar de las presiones y el desgaste que significa la organización del trabajo. ¿Cuáles son las categorías principales de la psicodinamia del trabajo, de la cual me parece importante retener? En primer lugar, el tema del sufrimiento, ¿no? Y entonces volver a, a la definición de Gali de salud mental, ¿no? Del sujeto inmerso en los conflictos, en el mundo de la cultura, de la familia y de la sociedad en la que vive, el trabajo que realiza, y en su lucha por resolver esos conflictos. El concepto de normalidad sufriente, otra de las cuestiones que me parece muy importante, porque una de las grandes incógnitas desde el punto de vista de la salud mental, que está planteado en uno de los libros de Christopher de Jour, y que nosotros hemos trabajado años, décadas, hemos trabajado con los docentes, nos planteamos decir que inclusive así empiezo mi tesis de doctorado, o sea que lo llamativo no es los que se enferman o los que pierden su salud mental en el trabajo. Lo que llama la atención es cómo hacen para mantenerse los que teóricamente son sanos. Y una de las cuestiones para entender cómo en el medio de tanta conflictividad en el trabajo, con tanta presencia de factores de riesgo psicosociales en un trabajo, la gente todavía se mantiene trabajando. Y eso es, digamos, el concepto de normalidad sufriente ayuda mucho a entenderlo y ayuda mucho a hacer prevención. Otra de las categorías fundamentales para entender esto de la normalidad sufriente y de cómo se tramita ese sufrimiento en la búsqueda del poder trabajar es esta cuestión que ha puesto en el centro la psicodinamia del trabajo, que es la diferencia entre el trabajo real y el trabajo prescripto. Así que hay una
hay un desfasaje irreductible entre las que las personas hacen para poder hacer la tarea que se les encomienda y el trabajo prescripto que se dice cómo se debe hacer. Creo que todos nosotros, esta cuestión de lo que dice el reglamento de que tenemos que hacer y cómo hacemos el trabajo, lo que dice el manual de procedimiento y cómo lo hacemos nosotros, cómo readaptamos el trabajo para poder hacerlo todos los días frente a las dificultades que se nos presentan, que se escapan de ese trabajo prescripto, ahí hay una búsqueda de eliminar el sufrimiento y de poder sostenerse sano en el trabajo. Todo esto genera lo mismo que el concepto de ideología defensiva del oficio, que vamos a ver de qué se trata, que son mecanismos de negación del riesgo construidos colectivamente para poder cotidianamente volver a trabajar en condiciones desfavorables y enfrentar esos riesgos de los cuales muchos son conscientes y otros no son conscientes. Eso se denomina, es la categoría ideología defensiva del oficio. Así, digamos, el clásico ejemplo es el de los trabajadores de la construcción, el desarrollo del machismo, de la autovaloración e inclusive, después de mucha observación, digamos, de quienes describieron la ideología defensiva del oficio a partir de los trabajadores de la construcción, digamos, lo que la gente toma antes de subirse al andamio, o se tomaba antes de subirse a los andamios de 10, 12, 14, 18 pisos sin prácticamente ninguna protección o desechando la protección, subirse a podar un árbol, como vemos acá frecuentemente en Pueblo Ester, a 12, 14 metros de altura y teniendo el arnés no atárselo, eh, eh, porque, digamos, tradicionalmente en la familia y los podadores acá no se atan, porque si no pierden parte de la virilidad y parecería que no tienen habilidad para estar ahí arriba. Eso es lo que se denomina también ideología defensiva del oficio. Y el tema del consentimiento a estar sometido a condiciones desfavorables del trabajo o tener, como en estas épocas, si uno tiene una responsabilidad, un cargo de dirección o tiene gente a su vez que forma parte de su equipo de trabajo, pero uno tiene la dirección, el consentimiento a tomar medidas que van en contra de nuestra propia ética y eso también, todos estos 5 ítems se sostienen con un alto nivel de desgaste mental y de consumo de energía libidinal y psíquica y llevan paulatinamente al deterioro de la salud mental y son los que abren el paso a cuadros que después tienen ya una especificidad diagnóstica. ¿Qué significa trabajar desde la perspectiva de la psicodinamia del trabajo? Trabajar significa enfrentarse cotidianamente a peligros tales como el miedo, el aburrimiento, la humillación, la vergüenza, el sentimiento de injusticia, traicionar a veces sus propias convicciones. Todos los que nos llaman todos los días por teléfono, 3, 4 veces al día de distintos lugares para ofrecernos cosas que saben de que no son lo que nos están ofreciendo, pero sin embargo lo tienen que hacer. La gente que trabaja en los call centers y que vende planes para todo tipo, planes para teléfono, planes para la televisión, planes de lo que se le ocurra, están ofreciendo servicios que luego uno llama para quejarse o para darle de baja, ¿no? Y entonces, a pesar de las restricciones
que se le impone a los trabajadores, lo común no es, como decía, la locura, sino la normalidad, lo cual constituye todo un enigma. Una de las cuestiones centrales es el trabajo vivo, que no concierne solo al orden individual, implica lazos de cooperación y la cooperación es el resultante de una construcción. Si no hay cooperación en el trabajo, hay conflictividad y esto también es una carga negativa sobre que va a alterar la salud mental. Y esto es lo que hay que ir buscando a través de las entrevistas, a través del trabajo con los grupos de trabajadores, es lo que tenemos que ir buscando cuando intervenimos en los dos planos. Trabajar no es el empleo, no es lo que teóricamente eh, eh, nos dicen que hay que hacer, sino no es lo que se debe hacer, sino lo que se hace en realidad. Y entonces acá hay un desfasaje irreductible, y cualquiera sea la calidad de la prescripción, él siempre comporta fallas que deben resolverse en la situación del trabajo. Entonces, permanentemente hay un inventar de los trabajadores. Ahora, cuando este trabajo real no se conoce, no se reconoce, cuando este trabajo a través de los supervisores es perseguido, es negado y demás, esto abre también las puertas a la alteración de la salud mental. Entonces, ¿qué es el trabajo? Entonces, el trabajo es lo que no está dado por la organización, todo lo que los hombres y las mujeres se ingenian en inventar para encontrar los mejores compromisos entre lo que debe hacer y lo que desearía hacer, teniendo en cuenta lo que se cree que es justo y bueno para el desarrollo de la tarea. ¿Qué interviene en esto del trabajo real y el trabajo práctico? La organización del trabajo está plagada de contradicciones. La organización del trabajo real aparece como un compromiso, un producto de las relaciones sociales. La normativa surge de las urgencias presupuestarias, de la necesidad de mejorar la imagen de la empresa o de la institución ante la opinión pública y las situaciones que hacen crisis. Y frente a ella, la única forma de trabajar es a partir de la creatividad de los propios trabajadores y los grupos que lo integran. Y esto es sumamente saludable. Eh, un psicólogo importante de la Argentina, Moffat, denominó a esto la ideología del rebusque. Es decir, que cómo uno se la rebusca en un aula para poder desarrollar los contenidos, estudiando a los maestros, es decir, cómo y es esta creatividad que se da en el trabajo real la que se pone en juego y responde a ese enigma de por qué uno no se vuelve loco en el trabajo. Es decir, ajustar la organización cripta del trabajo exige la puesta en juego de iniciativa, invención, creatividad y formas de inteligencia específica. Esto es, desde el punto de vista de la prevención y promoción de la salud, lo que nosotros en los servicios de salud laboral tenemos que permanentemente buscar un equipo interdisciplinario y tratar de desarrollar, de estimular y a su vez en el mano a mano es lo que nosotros tenemos que recalcar y reafirmar como herramienta subjetiva para que los trabajadores puedan trabajar con un nivel de salud mental acorde. El trabajo siempre es un vínculo social y las relaciones de trabajo son relaciones de dominación. Y esto también es importante tenerlo en cuenta, es decir, que los vínculos sociales no son neutrales e igualitarios y están atravesados por relaciones de desigualdad entre los sujetos
y hay una dominación en sentido vertical de los mandos de la empresa, de quien impone el trabajo, y al interior de los grupos estas relaciones también siempre aparece quien quiere, digamos, las cuestiones de poder al interior de los grupos, y esto también da lugar a situaciones de violencia laboral, de moving, de maltrato, de acoso sexual, de acoso laboral, que tienen su impacto negativo. El trabajo, además, ¿cómo y a qué precio se hace el ajuste entre la organización del trabajo prescripto y el trabajo real? A partir del compromiso. Si nosotros queremos tenemos que encontrar cuál es el compromiso, o sea, el estímulo del compromiso del trabajador en la tarea, es sumamente importante. O sea, cuanto el trabajo es más rutinario, solitario, eh, no hay una identificación entre el deseo, lo que produce placer, lo que enriquece y el trabajo que se hace. O sea, cuando el trabajo es más embrutecedor, más solitario, más competitivo, menos salud mental, y nosotros, si queremos mantener un colectivo de trabajadores en relativo estado de bienestar en su salud mental, tenemos que estimular, desarrollar esta cuestión del compromiso. El sufrimiento, en realidad, es esto, es lo que nos duele, ¿eh? Ya sea con un dolor que podemos, físico, o un dolor subjetivo, pero es lo que nos duele. Me acuerdo que eh, yo le denominé eh, a- quizá ustedes en su servicio de salud laboral habrán visto muchos trabajadores que llegan al consultorio o que faltan porque todos los días les duele algo distinto. No sé si lo vieron, ¿no? De que un día aparece con un certificado de cefalea, al otro día le duele el cuello, al otro día una lumbalgia, está con cólico y vuelve a la cefalea. Eso lo denominé, me acuerdo, al comienzo más de la constitución del área de salud y trabajo, trabajadores que tienen con dolor crónico permanente sin diagnóstico, y lo que le expliqué al rector, que era el empleador máximo ahí, de que en realidad lo que le está doliendo a la gente es el trabajo. Entonces, todos los días le duele algo distinto, y si nosotros lo calificamos de simulador, y lo dejamos ahí y lo buscamos y castigamos, difícilmente obtengamos algún resultado. El resultado al cual podemos llegar es poder lograr la cesantía de esa persona, pero que esa persona vuelva a trabajar de manera saludable, que rinda en su puesto de trabajo, en otro puesto de trabajo. Si no abordamos ese dolor, que es la expresión del sufrimiento, porque o no hay reconocimiento, o sea, volver al triángulo. Si lo que queda es el dolor, me duele, el sufrimiento, o no hay reconocimiento, o algo está pasando en lo real, que corta al sujeto de su mundo del trabajo, ya sea en el contenido, ya sea en la organización, ya sea en el resultado del trabajo, ya sea en el estímulo o en el consumo de esa energía libidinal en el trabajo. Entonces, la normalidad sufriente, el dolor que acompaña al trabajador, es una expresión del sufrimiento. La normalidad no está exenta de sufrimiento. Dice Christopher Deligne, si el sufrimiento no aparece tan espectacularmente reflejado en los perfiles patológicos como se podría esperar, es porque justamente cada trabajador trata de hacer lo posible para contenerlo.
Si la normalidad es corriente, no es por eso menos frágil, conquistada en la lucha contra la desestabilización producida por las restricciones del trabajo. Pero entonces, ¿cómo consiguen los trabajadores no volverse locos? No gracias a los efectos de un condicionamiento social que sufrirían parcialmente, sino por la implementación activa, y esto es imposible, hay una normalidad sufriente y no se expresa como locura porque hay una implementación activa de mecanismos de defensa, algunos individuales y otros que se construyen colectivamente y cuyos portadores son los trabajadores. Y esto es lo que se denomina ideología defensiva del oficio. Son construcciones colectivas, nos anteceden en el trabajo. No sé si a ustedes les pasó el primer día que llegaron a un servicio, el primer día que hicieron una guardia, cuando llegamos con todo nuestro conocimiento, nuestro título recientemente bajo el brazo, y queremos hacer algo o le damos una orden a la enfermera o a otro y nos dicen, no, pará. ¿Eh? Acá, eso está muy bien en la teoría, pero acá esto en este servicio esto lo hacemos de esta manera, a este ritmo. Me tocó a mí eh, bueno, querer dar una indicación de cómo y en qué momento poner una sonda vesical y me agarró la enfermera, me revolvió para arriba y el urólogo para abajo. Y entonces se hizo como era la práctica en ese sanatorio y en esa guardia de cómo se colocaba, cuándo y quién la sonda vesical. Y yo con todas mis ínfulas de médico recién recibido me tuve que ir adaptando a lo que era esa estrategia que permitían resistir en el trabajo las restricciones y las limitaciones, la falta o sea, la falta de personal, la falta de elementos, una cantidad de cuestiones que hacen que te digan, no, mira, acá esto se hace así, históricamente se hizo así, y eso es lo que supera el desfasaje, ¿sí? del trabajo real y el trabajo prescripto y cómo se va construyendo esta ideología defensiva de los niños. Si quiere ser eficaz, la defensa no puede tener ninguna falla y coloniza el espacio fuera del trabajo, las horas de ocio, la educación de la familia y demás. ¿Mm? Y hasta la vida erótica de las personas. Digamos, quiero que quede entendido que esto es una construcción colectiva, un mecanismo defensivo que se asienta en la negación construyendo una conducta que es común a todos los trabajadores de ese sector. Por eso dije, o sea, nosotros los médicos, los trabajadores de la salud, cuando dicen, ustedes cosifican a los pacientes, ¿sí? Es una carpeta, es un número de cama, es un hígado, es un síndrome, y entonces el paciente queda totalmente despersonalizado. Y eso es un mecanismo, eso es ideología defensiva del oficio, ¿sí? Para no cargarnos nosotros con el sufrimiento, la muerte, ¿verdad? Pero eso tiene un costo subjetivo que en algún momento hace un crack. Pero es mientras dura, ¿eh? Y lo llevamos adentro y afuera del trabajo. Mientras dura y no tiene falla, nos permite mantenernos con esa normalidad sufriente en el trabajo. O sea que la ideología defensiva del oficio es un mecanismo defensivo de negación que atenúa y contiene el sufrimiento. Y entonces el otro polo es la cuestión del placer y el displacer, es decir, la búsqueda del placer en el trabajo. Lo hemos también, nosotros como médicos, lo hemos vivenciado desde el por qué elegimos la profesión, los resultados
que vamos obteniendo y las cosas que nos generan displacer. El hombre recibe como información de cualidad dos noticias, placer y displacer. Es decir, no sabríamos lo que es el placer si no lo contrastamos con el displacer. O sea que esta información de cualidad solo puede discernirse en tanto aparece con su opuesto. Ahora bien, siendo la felicidad limitada por nuestra propia constitución al ser humano, le es mucho menos difícil experimentar en ese sentido la desgracia. El sufrimiento se da en relación a tres cuestiones, pues se manifiesta desde el punto de vista de la concepción freudiana en tres cuestiones. Primero, el sufrimiento en relación a los otros, o sea, la relación con los otros siempre implica un conflicto y ese conflicto alimenta el sufrimiento. Se manifiesta como dolor y se manifiesta como angustia. Y, digamos, y hay una angustia que es patológica y hay otra angustia que es de carácter movilizador, es decir, esa angustia que nos genera la relación con los otros, lo doloroso de esa relación, o sea, la relación con los otros, el equipo de trabajo, el dolor de lo que nos generan tanto como sufrimiento como dolor físico, como sensación, sentimiento, es lo que moviliza, genera la angustia y moviliza para resolver estas cuestiones. Entonces, estas son las tres cuestiones que quedan englobadas en lo que es el sufrimiento. Entonces, esto dice de Jung, que me parece interesante, que se parece con los ojos cerrados. Lo esencial de la subjetividad pertenece a lo invisible. Quizás por eso no se percibe, en el trabajo, no se lo tiene en cuenta. El sufrimiento no se ve, el dolor tampoco, el placer no es visible. Estos estados afectivos son inconmensurables. ¿eh? Y el sufrimiento no es una patología, es una alerta para que se movilicen acciones. Y solo se accede ¿eh? a la magnitud y a la cuestión del sufrimiento por la palabra. Es decir, cuando el sujeto nombra lo que siente y es el punto de partida para una acción. Por lo tanto, de acá, ¿qué se desprende? Que si no hay una instancia de diálogo entre nosotros, el servicio de salud ocupacional, con los trabajadores, difícilmente podamos entender qué es lo que está sucediendo en un colectivo de trabajo, qué está sucediendo con un trabajador, qué es lo que le pasa, es por donde nosotros tenemos que arrancar, digamos, desde el punto de vista de la intervención. El propósito de la psicodinámica del trabajo se dirige esencialmente a poner en discusión de qué manera el sujeto singular puede actuar sobre el vínculo y eventualmente contribuir a hacerlo evolucionar. En otros términos, le interesa cómo comprender lo que el cambio social e histórico le debe al funcionamiento psíquico individual. El trabajo tiene efectos poderosos sobre el padecimiento psíquico, o bien él contribuye a agravarlo o al empujar progresivamente al sujeto hacia el lugar de la locura, o contribuye por el contrario a transformarlo, a subvertirlo incluso en placer, al punto que en ciertas situaciones el sujeto que trabaja defiende mejor su salud mental que aquellos que no trabajan. Entonces, volvemos nuevamente sobre la satisfacción y el reconocimiento en función del trabajo.
El objetivo de la clínica es la organización del trabajo. Sus dimensiones son visibles e invisibles, prescriptas, cognitivas, afectivas, intersubjetivas y ético-políticas. Conocer la organización del trabajo es fundamental para acceder a las vivencias del placer y del surgimiento de los procesos de subjetivación, las patologías, identificar cómo los sujetos construyen la estrategia de confrontación con lo real de la organización del trabajo es esencial para la clínica psicodinámica. Lo esencial es cómo se produce la subjetividad en este contexto de trabajo, y para eso se crea un contexto diferenciado que propicia una relación entre la expresión del trabajador por medio del diálogo y la escucha clínica fundamentada en un trípode que involucra el conocimiento teórico-metodológico, la conducta clínica y la calificación profesional. Promover la enseñanza de hablar y escuchar, buscando colocar la palabra en acción, busca la integración del sistema simbólico, entender qué hay detrás, o sea, el significante de cada una de las cuestiones que nombra el sujeto. Se trata siempre de un decir colectivo, o sea, promover el sujeto colocarse en el lugar del otro al momento de hacer fluir el hablar en un grupo. O sea, la técnica de la psicodinamia es el trabajo con grupos heterogéneos, trabajar con lo que va emergiendo de la conflictividad y buscar la reflexión para poder identificar esta cuestión del trabajo real y el trabajo prescripto, y dentro de eso, cuáles son los factores de riesgo psicosociales que están generando eso, ese sufrimiento. La clínica psicodinamia promueve autonomía, creatividad, negociación, o sea, como todo trabajo dijimos, y la salud mental es conflicto, la negociación de en esos conflictos, la construcción de estrategias saludables para poder intervenir sobre el sufrimiento, y una vez que se identifiquen las manifestaciones y las causas, resignificar el sufrimiento para transformarlo en vivencias de placer. Para ir terminando, tomado de esta autora brasilera, que es la que ha llevado a, a la clínica, a la intervención clínica, la teoría de la psicodinámica, la psicodinamia del trabajo, dice que para Deleuze el sujeto del inconsciente está integrado desde el punto de vista teórico al sujeto del sufrimiento y del placer. El trabajo es el trabajo el que permite el paso del sufrimiento al placer. El sujeto del inconsciente tiene origen antes del encuentro con el trabajo, es decir, que el sujeto se constituye en su estructura en el ámbito familiar y social, en el ámbito familiar, en la escuela, en la sociedad en la que está, va conformando su núcleo, su estructura, y al confrontarse con esa estructura, con lo real, entra en conflicto y resiste lo que de su historia singular se moviliza y potencia. El sufrimiento nace de esa confrontación y es el fruto de una experiencia del fracaso inevitable, dado que lo real coloca siempre al sujeto en jaque y al mismo tiempo es un fracaso de que habla de una normalidad y moviliza al sujeto para la acción. Es el sujeto de la lucha contra la locura, del trabajo, las patologías y la enfermedad mental, es el sujeto de la contradicción del conflicto consigo mismo, que duda hasta de él cuando se confronta con lo real, y es el sujeto del sufrimiento en relación con la
adversidad y la organización del trabajo. El trabajo no es neutro, ya que se compromete el cuerpo y el afecto. El trabajo provoca el conflicto con el mundo real y es el sujeto que entra en relación con el trabajo individual y colectivo, el que, quien hace el trabajar. Para que la colaboración se concrete se deben enfrentar muchos desafíos. La problemática de la confianza, cómo ganamos la confianza de los trabajadores, la controversia de la deliberación. Cuando uno trabaja en grupo, lo primero que aparece es una cuestión catártica. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno trabaja con los grupos, se reúne a analizar grupalmente eh, siempre lo primero en una catarsis, luego surgen las controversias y en esas controversias el tema del arbitraje. Es decir, cómo nosotros intervenimos para en ese conflicto que hay en el trabajo. Y cómo logramos el consentimiento para que la tarea se pueda realizar. Son estos 4 elementos lo que nosotros tenemos que poner en práctica. Son desafíos que retratan el carácter de la acción política de la clínica de la psicodinámica. Política en un sentido amplio de la palabra, no partidista, sino de una política. El sujeto quiere hacer trabajar muchas veces la organización del trabajo, inhibe este espacio del ser de constituirse de modo crítico y puede llevar al sufrimiento patológico, a las defensas patológicas con síntomas físicos, sociales o psicológicos, dice Ana Magnolia. Y esto es lo que normalmente o con frecuencia vemos, ¿no? A veces el sujeto aparece en las defensas individuales, las cuales se sirve para protegerse del sufrimiento y que constituyen la expresión de su subjetividad, y se retira simbólicamente del trabajo, no reconocer el sufrimiento causado por el fracaso frente a lo real, se rinde y dimite. En el trabajo, esto de correr detrás del desempeño, que siempre es insuficiente, genera angustia, fracaso, vergüenza, son todos sentimientos que aparecen como manifestaciones, digamos, no patológicas de lo que luego va a suceder. El consumismo y el culto del cuerpo pueden generar el individualismo y la falta de compromiso público. La movilización subjetiva en su dimensión colectiva sufre la influencia de la falta de la ley de castración. Yo de esto mucho no puedo dar cuenta. Con frecuencia la servidumbre consentida emerge en la organización del trabajo de modo imperioso y los hombres se sujetan a modos perversos de gestión. Esto es lo que vemos del acoso, en la violencia, en el moving, que son todas cuestiones de alteraciones de la salud mental que hoy tienen mucho peso. El moving como enfermedad profesional está reconocida en toda la comunidad, en la Unión Europea. Es una enfermedad, se la considera una alteración de la salud mental reconocida. Y los dispositivos de la clínica son la demanda, o sea que la elaboración y perlaboración, la construcción del lazo y la interpretación de lo que pasa. ¿Qué es la perlaboración? El trabajo de análisis por excelencia, un trabajo de historización
de rescate de la palabra y del afecto, un trabajo sobre y de la memoria que nos llevará, si todo marcha bien, a algo nuevo, a un conocimiento de lo que siempre ha estado y que como recuerdo encarnado en un síntoma, una nueva construcción, efecto del trabajo elaborativo y singular en transferencia de un analista con un analizado que lanzará nuevos efectos de significación abiertos a nuevos cambios. Condiciones, y para terminar, condiciones para hacer clínica psicodinámica, la organización del trabajo investigativo de las causas que alteran la salud mental, construcción y análisis de la demanda, o sea, qué es lo que nos demandan o los trabajadores o la empresa que se da cuenta que hay algo que no está funcionando, las reglas del colectivo de investigación, el colectivo de la clínica, la construcción de espacios para ceder a palabra y de escucha, los informes, la devolución y deliberación, la supervisión con alguien que diga qué es lo que estamos haciendo con nuestro trabajo, la presentación de los relatos que se han dado en el trabajo grupal y la evolución. Por último, muy breve, esto de qué es la teoría motivacional de Maslow, que se utiliza tanto para aumentar la productividad como para generar, es decir, compromiso y motivación en el trabajo. De ahí que los estudios asociados a las necesidades de los trabajadores y la forma que son satisfechas dentro de la empresa sean cada vez más relevantes. Para hablar de necesidades de la psicología y el valor que tiene en la gestión de los recursos humanos, hay que referirse a una de las teorías clásicas que es la pirámide de Maslow. ¿En qué consiste esta pirámide de Maslow? Primero, la satisfacción de las necesidades fisiológicas. Son las necesidades básicas e imprescindibles para todo ser humano. Sin satisfacerlas se podrá correr el riesgo, o sea, que son las primeras necesidades que el sujeto humano tiene y busca satisfacer en el trabajo. Las necesidades de seguridad están en relación con la necesidad de las personas de sentirse protegidas contra el peligro, las amenazas, el dolor y tener una estabilidad en el trabajo. Hoy es fundamental, digamos, frente a esta angustia que genera no saber si mañana vamos a seguir trabajando, si el futuro despedido soy yo, ¿no? Necesidades sociales se vinculan a las necesidades, digamos, de las personas, de las relaciones interpersonales, de pareja, de amigos, las relaciones sociales, y entonces el tema de ser aceptado, el afecto, comprendido el tema del reconocimiento. Necesidades de la estima, que estas se asocian a las necesidades del individuo de tener prestigio, que es lo que motiva, o sea, que el trabajo tiene que ser el prestigio, el progreso personal, la notoriedad, la reputación, el ego, es decir, la aprobación social, es como la persona se ve y se evalúa. Y por último, la autorrealización está relacionada con que las personas logren todo lo que se proponga. ¿Cuáles son, entonces, esta pirámide? Se evalúa, ¿no es cierto?, de la base hacia el vértice, de acuerdo a estén presente o no cada uno de los ítems que hace a estas necesidades, a estas 5 necesidades que Maslow detectó y que hay todo un sistema de puntuación y de cómo registrar a través de distintos cuestionarios y de distintas técnicas individuales y grupales de cómo construir esta pirámide. ¿Cuáles son las ventajas? Es descriptiva y explicativa. La pirámide, a través de ella se puede comprender el comportamiento humano en la empresa, los niveles por los que atraviesa, las necesidades de los trabajadores y explicar la motivación que los impulsa a actuar
en la forma que lo hace. Se enfoca en lo positivo de las necesidades humanas. Para Maslow, analizar las necesidades de su teoría implica comprender la transformación de los sujetos al intentar satisfacer necesidades cada vez más crecientes. Lo enfoca desde el crecimiento personal, más de que cualquier otro rasgo psicopatológico, y es aplicable a la realidad en cualquier empresa. Los trabajadores buscan satisfacción y el crecimiento personal desde diversas metas, comprender cuáles son de estas metas en la empresa donde trabaja y proyectar un adecuado plan de carrera que lo satisfagan, influirá en la motivación, el rendimiento y la retención de talento. Bueno, creo que por el día de hoy podemos dejar acá. Han sido una cantidad importante de elementos. Yo, si fuera ustedes, me quedo con la primera parte de la clase, en el sentido de, ahí tienen en esa primera parte de la clase muchos de los elementos prácticos, ¿sí? De las resoluciones, de los decretos que tienen que tener y que manejar para la cuestión de la salud mental. Y tienen también elementos de nuestra experiencia en el servicio de salud laboral de la CIT, del área de salud y trabajo, lo que hemos hecho en lo que tiene que ver con la salud mental. También dentro de esos dispositivos que nombré, el tema de cómo entender, detectar y atender las adicciones al interior del trabajo, es todo un tema. Nosotros hemos tenido que atender de manera individual y también grupal este problema. Hemos trabajado en los conflictos institucionales, en trabajo grupal, con sociólogos, con gente que, que hace psicología institucional para ver esa conflictividad que había entre los jefes, los trabajadores, o sea, de los distintos niveles de responsabilidad que hay en una institución tan compleja como son las instituciones públicas. Tengamos en cuenta que el mundo avanza hacia menos trabajo en el sector de las manufacturas y cada vez más trabajo en el sector digital, de la realidad virtual, de los servicios y del cuidado. Y ahí, digamos, hay estructuras complejas de relaciones interpersonales e institucionales que generan conflictos, malestares, y para hacer todas esas tareas tenemos que poner en el centro de nuestro trabajo toda nuestra estructura psíquica confrontada con otra y la institución, formar parte de un grupo, sea real o virtual, y todo eso genera un deterioro de la salud mental y un gran desgaste que se manifiesta con todo esto que dije en la segunda y tercera parte de la charla. Pero bueno, hoy dejamos acá. Van a avanzar mañana, vamos a avanzar con la doctora, con la psicóloga Elisa Santoro, que va a arrancar desde lo que es la ley de salud mental vigente acá en la Argentina aplicada al trabajo. Y después yo voy a terminar este capítulo abordando eh, los cuadros clínicos más frecuentes que se ven en el trabajo, cómo los identificamos, qué se hace, por ejemplo, si, digamos, qué es el burnout, o sea, cómo ir desde de la fatiga al burnout y al karoshi. Me parece que es un recorrido y pasar por los distintos estados anímicos, emocionales y psicológicos, eh, identificarlos y qué significa cada uno desde el trabajo. Eso va a ser
esta. Vamos a agregar una clase más y con eso vamos a cerrar este capítulo. ¿Mm? ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo para antes que nos despidamos? Bueno, para mañana sí prepárense, porque mañana van a tener que trabajar bastante, intervenir bastante. O sea, está preparado un dispositivo como para que, para que todos ustedes participen en en la clase de mañana. Así que hoy tengan un buen descanso, una buena cena y prepárense bien para mañana. Y a ver si les paso por acá. Eh, esperen, ahí estoy pasando el Power. Hay mucho más de lo que yo dije. Están todos los cuadros nosológicos como para que lo vayan viendo, que sería lo que no alcanza. Ahí está bajando el, el PowerPoint. Esperen un ratito antes que cortemos, así los que quieren lo pueden bajar del chat. Mira, ahí tienen fuentes del sufrimiento, crisis de angustia, burnout, karoshi. Y algunos apuntes en la construcción de la clase que les mandé. ¿Mm? Ahí ya terminó de pasar. Los que lo pueden bajar al Power. Eh, Ahí cometí un error, pero bueno, van diapositivas, muchas diapositivas además que no estaban en la clase, con lo cual es probable que me gane, que no sufra yo tanto, y que me gane el reconocimiento de ustedes por haberlo privado de semejante sufrimiento, de escuchar todo eso que son repeticiones. Pero bueno, ahí está el Power completo pueden ver un poco cómo es la cocina de mi preparación de las clases. Vamos tirando adentro de la olla las diapositivas, después la vamos podando. Bueno, no sé. Bueno, nos vemos mañana. Si querés Sí, Adiós, bueno. pasármelo al Power, yo se los mando al grupo a los chicos por las dudas, pero como vos quieras. Ahí quizás ya se lo bueno, pasen entre ellos. vos lo pudiste bajar ya, Luciana. No, no lo bajé. Pero ahora Sí, bueno, por las dudas reenviáselo. Dale, Luciana, si querés que lo bajé y lo envío al grupo. dale, Bueno, dale, genial. gracias, Cande. Gracias, Buenas Carlos. noches. Gracias, Doc. Nos vemos hasta mañana. Buen Chao. descanso, Chao. buena cena. Chau, chau. Chao, chao.